El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a atacar a su homólogo francés, Emmanuel Macron, este martes. En una serie de tweets, Trump afirmó que las concesiones de impuestos sobre el combustible de Macron muestran que el Acuerdo Climático de París fue malo. Me alegro de que mi amigo Emmanuel Macron y los manifestantes de París hayan coincidido con la conclusión que he alcanzado hace 2 años. El Acuerdo de París es fatalmente defectuoso porque eleva el precio de la energía para los países responsables mientras blanquea a algunos de los peores contaminadores en el mundo. Quiero aire limpio y agua limpia y he estado haciendo grandes progresos en la mejora del medio ambiente americano. Pero los contribuyentes norteamericanos y los trabajadores estadounidenses no deberían pagar para limpiar la contaminación de otros países. Esta mañana, el presidente Trump retuiteó un mensaje que aseguraba que las manifestaciones en París son porque los franceses quieren que Trump sea su gobernante.